los esposos, y los dos realmente son como 50 páginas, pero no sé por qué a mi esposa le salió el paquete más grande a ella. Yo no sé si metió más cosas ahí, pero está bien. Hey, Rolando, did you press play on that thing? Yes. Okay, you did? Yeah, Okay, good. La verdad es, vamos a Efesios capítulo 5. Como estaba diciéndoles hace poquito, honestamente, la respuesta para todos sus problemas de su matrimonio está en este pasaje. Efesios 5. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Realmente ahí está. Cuando le digo que pasé por una etapa que dije, yo no quiero leer más libros, yo no quiero saber, no quiero ir más conferencias. ¿Por qué? Porque lo que pasa es muchas veces en todas esas conferencias y repiten lo mismo y ¿qué hacemos? Nada. Pero de alguna manera es como que andamos buscando la respuesta mágica. ¿Dónde me van a dar la respuesta para mi matrimonio? Aquí está. Véalo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Están ahí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note, porque el marido es cabeza de la mujer, cosa que hablamos ya. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos encanta eso, ¿cierto? Y luego dice, maridos. ¿Ustedes saben cuántos versículos están dedicados a la mujer aquí? Como 2. Mire, dice, las mujeres estén casadas, versículo 22. Y luego explica el 23. ¿Ok? Ahora vea, y dice también en versículo 24. Maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todos esos versículos son para nosotros. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Realmente, más versículos al esposo. Vaya a sus notas. Alguien lea la parte donde dice página 6. Yo sostengo que uno de los motivos por los que tantas personas tienen semejantes problemas en su matrimonio en esta época es porque se casan socialmente en lugar de hacerlo teológicamente. ¿Okay? Lo que él dice es que nos casamos sin entender lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Y como no entendemos lo que la Biblia dice del matrimonio, nos lleva a los problemas. Y eso realmente es la razón. Entonces, él habla de los tres roles del hombre, ¿okay? Basado en este texto. Primer rol es el papel de salvar. Muy interesante, nunca había escuchado a alguien usar ese concepto. Y él dice, no se asuste eso de salvar. ¿Okay? No dice eso. Vamos a hablar un poquito más. Pero primero empieza hablando sobre el concepto del amor. ¿Qué significa amor? Yo creo que ustedes ya lo han escuchado. Es el concepto bíblico de la palabra ágape. El amor bíblico se define mediante el deseo apasionado y justo de buscar el bienestar de la otra persona. Es un acto de la voluntad. Y note que dice ahí. No tiene que ver ¿qué? ¿Okay? Ni con la necesidad de la persona que da. Oh, perdón. Sí, dice sí con la necesidad de la otra persona. Entonces quiere decir que yo no necesariamente voy a sentir. Los hombres generalmente no decimos, yo quiero sentir esto antes de hacerlo. Somos bastante lógicos. Con más razón. El concepto bíblico del amor es de realmente hacer el bien a la otra persona. En este caso es amar a nuestras esposas. Primero él dice que el esposo es el salvador. ¿Qué significa eso? Página 8, él dice eso. Léalo a alguien. Esto quiere decir que debemos descubrir cómo
ama a Cristo a la iglesia porque ese es el modelo que debe seguir los maridos antes de que se lo puedan aplicar legítimamente como amantes. ¿Sí ve lo que está diciendo? ¿Cristo qué hizo? Es el salvador de la iglesia, ¿cierto? Y en cierto sentido dice, ustedes son los salvadores de su esposa. ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes tienen que seguir el modelo, el ejemplo de Cristo, de cómo Él amó a la iglesia y ama a la iglesia, para que ustedes realmente sepan cómo amar a sus esposos. Y eso realmente es el concepto bíblico. Si aprendemos a amar como Cristo, entonces entendemos qué es el amor, cómo amar a nuestras esposas. Pero como vamos a darnos cuenta, caemos muy cortos en esto. ¿Okay? ¿Qué significa ser salvador? Primero él dice sacrificarse por su esposa. Dice que Cristo hizo ¿qué cosa? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? La iglesia. Entonces él dice que el hombre tiene que sacrificarse. Dice ahí, lea a alguien esa cita que él dice. Sacrificarnos. Por nuestras esposas conlleva estar dispuestos a clavar en la cruz nuestros deseos y proyectos a fin de amar a nuestra esposa y satisfacer sus necesidades. ¿Sí ven? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa sacrificarse? ¿Estar qué? Crucificado, pero en términos prácticos quiere decir ¿qué? ¿Qué cosa? Morir a muchas cosas. ¿A qué cosas? A mis deseos. ¿Qué más? Mis proyectos. Eso es lo mismo cuando Jesús dijo, toma tu cruz, déjate a ti mismo y sígueme. Correcto. Cristo lo hizo por la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Fue culpa de él? Que no sé qué. Te está molestando. Ay, este Samuel. Pero es cierto, aparte dice que Adams pregunta, el hombre siempre dice, es que yo trabajo, sacrifico. No. Dice, aparte del trabajo, ¿cómo te sacrificas? Hablando con la gente ya en Oaxaca, le digo, pues, ¿qué se sacrifican ustedes? O sea, ¿qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Le pregunté a mi esposa, yo estaba leyendo esto, y ella habla de sacrificios, de salvarte, de una forma de salvarte. ¿Qué sacrificios, dice aquí en el libro, qué sacrificios puede mencionar tu esposa que tú has hecho? Correcto. Entonces ella me decía, no, pues que has trabajado. No, le doy un sacrificio, es responsabilidad, sacrificio que yo he hecho. Y uno de los sacrificios que yo hice, le digo, fue dejar a mi familia por ti. O sea, cuando Bueno, hay cierta verdad en eso porque dice el hombre, al contrario, el hombre está atado, dice, al hombre le dice, deja a su padre y a su madre. Nunca le dice a la mujer. ¿Sabes? Y eso tiene una razón porque el hombre generalmente, sí, es el que realmente tiene que asumir el rol ese. Y muchos hombres, si el hombre está todavía con mami, es porque realmente no está asumiendo ese rol. Entonces, mama's boy. Y uno de los sacrificios también es, o sea, cuando habla de sacrificio es algo que le duele a uno, ¿no? Y muchas cosas que nosotros no queremos dejar. Claro. Que mire lo que dice, cuando su esposa le mire, ve una cruz. Dios quiere que usted se parezca a Jesús, que sea un pequeño Jesús, en su hogar mediante el modo sacrificado en que ama a sus esposas. Dice, si su esposa le diera un trozo de papel y le pidiera que hiciese una lista de lo que usted le ha dado, que era de valor para usted, para satisfacer las necesidades, los deseos o peticiones de ella, ¿cómo sería de larga la lista? Piensa sacrificio. Sacrificio es más allá de un rol de trabajo. O sea que si a Henry le gusta lavar los trastes y la esposa le dice lava los trastes, no es sacrificio, porque le gusta. A mí no me gusta lavar los trastes. Entonces si yo lo hago, Pienso, pastor, que es como, por ejemplo, bueno, a mí no, ¿verdad? Pero sí a la gente que le gusta mucho el fútbol, irse al campo y todo eso, tiene que sacrificarse, dejar eso para estar con su familia. eso sería sacrificio. Si eso es, piensa en algo que a ti te encanta, ¿verdad? Hacer. Y tú quieres hacerlo, ¿verdad? Que no quieres ceder, pero eso es lo que envuelve para darle algo, para darle ese tiempo a tu esposa o para dedicarte a la esposa. Es sacrificio. Rewind.
Entonces, él da el ejemplo de Cristo en Filipenses 2, 6 a 8. ¿Qué dice Filipenses 2, 6 a 8? Antes de que siga, porque quiero poner a este muchacho que toma las cosas en serio, porque veo de que cuando estaba aquí con la esposa se sacrificó a no hablar ni una palabra. Cierto, es cierto. Tiene razón. Por alguna razón hay un sacrificio nato ahí, nomás está. Habla, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? El cual en siendo forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces habla aquí de cómo el ejemplo es Cristo. Cristo tuvo que, es más, mira lo que dice él ahí, para ponérsela más claro. Jesús podría haber adoptado la actitud que tienen algunos maridos. No pienso sacrificarme por alguien que no aprecia mis esfuerzos y no se sacrificia por mí en absoluto. Cristo lo hubiera podido decir. Y no lo hizo. Dice, demos gracias a Jesús, a Dios, porque Jesús no adoptara esta postura, porque si no tendríamos graves problemas. Jesús se entregó por la iglesia. Wow. Entonces, ¿ves? Entonces, sacrificio es siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo nos sacrificamos? Da un ejemplo de en el béisbol, el batazo de sacrificio. ¿Qué hace eso? Lo que ¿Qué es el batazo de sacrificio? Para que los otros pasen a base. Puede haber un hombre, eso mismo, vamos a ver tercera base y un sacrifice fly a los files, ¿verdad? Le da duro, pero en el aire, el tipo la coge y entonces el tipo de tercera base pues corre a mí. Es un sacrifice. Entonces, esa persona está out para que alguien vaya a agarre un punto, vaya a home o gane algo, pero la idea es de que se sacrifica porque tiene valor esta persona y va a producir algo bueno. Eso es lo que dice, nosotros tenemos que aprender a practicar, dice, el batazo de sacrificio y hacerlo como Cristo lo dice en Hebreos 12:2, dice, puesto, dice, el gozo delante de Él, sufrir vituperio, dice, por nosotros. Quiere decir porque queremos ver que nuestras esposas estén contentas, felices, queremos dar ese batazo de sacrificio. Honestamente, esto es bien difícil, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no les cuesta esto? ¿A ti? ¿Puede haber alguien aquí de ustedes que, oye, no les cuesta sacrificarse a su esposa? Para mí me cuesta. ¿No les cuesta? ¿Sí? A veces uno que está, honestamente, en la mente está uno en la cama o está descansando y sabe que el esposo está haciendo algo y dices tú, en la mente te pasa, debería ir a preguntarle si le ayuda en algo. Pero inmediatamente uno dice, no, pero es que si yo le voy y le pregunto, me va a decir que sí, entonces voy a tener que hacerlo, pero no quiero hacerlo. ¿Sí me entiende? Y tiene que sacrificarse. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos qué es sacrificio, honestamente, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes saben qué es sacrificio? Yo no me sacrifico como debería. ¿Cierto? Ahora, piensa en esto, en el impacto que haría si nosotros realmente nos sacrificamos por nuestra esposa. Ahora, él una de las cosas que él trata es, él dice, bueno, pero es que nos sacrificamos. Tenemos miedo a qué cosa? De que eso se convierta en una rutina. Pero dice, ¿sabe qué? Lo que va a pasar, dice lo opuesto. La esposa empieza, sí, ¿verdad? Pero dice, no, lo contrario va a pasar. La esposa empieza a ver ese cambio y dice, wow, yo quiero hacer más por mi esposo también. No vemos nosotros eso, porque nosotros estamos pensando en nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, por eso lo digo, es tan sencillo si de veras obedeciéramos a Dios, sacrificarnos, simplemente eso llevaría a muchos cambios en nuestro matrimonio. Dice, el sacrificio de Jesús dice a los maridos que significa amar. Amamos por elección, no por sentimiento. Como dijimos antes, amar hoy a su esposa tiene poco que ver con si hoy se siente con ganas de amarla o no. El amor bíblico se genera debido a la necesidad de la persona amada.
no necesariamente a los sentimientos o los deseos de quien entrega su amor. ¿Sí ve eso? Eso es el amor. Sacrificio. Aparte de sacrificio, Tony Evans habla acerca de algo más. ¿Qué es? O sea, aparte de eso dice sufrir. Dice una de las citas que le encanta a él es Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí mismo. ¿Qué más? ¿Cuál se entregó a sí mismo? Así mismo por mí. Entonces él dice, yo me levanto con este versículo todos los días. Lo que estoy diciendo es, Dios, yo quiero que tú vivas a través de mí. Él dice en la página 16, ¿qué dice? Léalo. También debemos morir a nosotros mismos cada día para seguir a Cristo. En el caso de los maridos, esto conlleva morir a nuestros planes y a nuestras preferencias para amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. En la siguiente cita, ¿alguien léalo? Por eso un marido debe seguir el ejemplo de Cristo y perseverar. Con esto quiero decir que un esposo debe seguir amando a su cónyuge, aunque ella no aprecie o ni siquiera merezca su sacrificio. Así es como Cristo nos amó. ¿Sí ve? O sea, piensen en el amor de Cristo que tiene para usted y para mí. Todavía se sacrificó Cristo, ¿cierto? Todo se sacrificó. Y todavía nos ha dado todo. Y sin embargo, nosotros no le correspondemos a ese amor. Si les pregunto a la marido, ustedes me van a decir, oye, yo estoy batallando con esto, a mí no me cuesta trabajo, me cuesta leer. La mayoría de ustedes me va a decir eso. Y le pregunta a la esposa, la mayoría de sus esposas va a decir, sí, yo estoy con tiempo con Dios. ¿Por qué eso? ¿Por qué es que los hombres siempre tenemos eso? No sacrificamos nada. Y sin embargo, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Debemos de seguirle amando aún así. Nosotros sabemos que quizás ella no merezca ese sacrificio. Así Cristo nos amó. Página 18 él dice otra cosa. ¿Qué más? El amor del que hablo, dice es. ¿Qué más? Implica una cruz. Por eso, su fe no debe estribar en su capacidad de amar, ni siquiera en la respuesta de su mujer, sino en el Dios que resucita a los muertos. Pocas palabras, ahí está hablando de, o sea, confiar en Dios, ¿verdad? Quiere decir que si hay algo que tú dices, no, yo quiero que mi esposa sea de esta manera. Pero dices, yo no, si yo sigo sufriendo, sigo sacrificando, pues para ella no me corresponde. Pero hablando en la realidad de lo que nosotros vivimos como casados, es algo bonito si fuera así, pero está hablando de que si la otra parte, en este caso la esposa, que se someta al esposo, o que habla del manto de respeto, o sea, realmente hablando de una realidad, porque siempre sería magnífico que todos fuéramos así, pero ¿qué pasa ahí en esa realidad que nosotros estamos viviendo? ¿Qué le dicen ustedes? Es lo que estamos viendo. ¿Qué le dicen a Manuel? En pocas palabras, es como que, si entiendo bien tu pregunta, aquí está el ideal de Dios y aquí está la realidad nuestra. Él dice, ok, yo entiendo lo que es el ideal de Dios, pero esta es mi realidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Lo que pasa es que si uno no puede amar en las condiciones que, o sea, en la condición en la que amó Cristo, es porque hay algo que está mal en mí. O sea, si yo no puedo sacrificarme o no hacer algo por mi esposa porque me cuesta, porque no puedo, por esto es porque no hay algo, bueno, hay algo mal en ella, pero en realidad si yo no lo puedo hacer es porque hay algo mal en mí, es algo que yo tengo que cambiar. Entonces, de eso se trata. Aquí, pues Cristo es perfecto y por eso su amor es así, y nos amó incondicionalmente. Y la meta mía, por ejemplo, es esa, poder llegar a hacer las cosas, de pronto las hago, pero sin que me cuesten tanto hacerlas. Okay, entonces la respuesta es ¿qué? ¿Qué es la respuesta? Una de las cosas que he experimentado yo en estos 11 años, he aprendido mucho, digamos, en ese sentido, porque uno siempre está pasándose mal en sus cosas y la otra persona en otro mundo también, completamente diferente.
pero lo que ha sido para mí la práctica es cuando llega esos momentos críticos donde yo tengo que bajar la cabeza o agacharme aún sabiendo que yo tengo la razón y no ella. Entonces tengo que venir a hablar con Dios, con el jefe, y después le digo, ya yo no puedo hacer nada más aquí, tú sabes cómo son las cosas, o si hay algo que yo no he visto y tengo que ver lo que está mal, también muéstramelo. Y algunas veces, o mejor dicho, muchas veces Dios me ha vuelto hacia mí o ha indicado algún error que yo tengo. Ahora, algo muy importante que está diciendo él, si ve esto, quizás lo que tú estás buscando es que yo te dé la estrategia, pero no hay una estrategia. ¿Qué haces tú? ¿Buscas a quién? A Dios. La palabra. O sea, yo cuando cometo pecado no es porque soy ignorante. Yo estoy muy consciente de mi error. Piensa en eso. Cuando usted no sacrifica, por supuesto, usted sabe que la regó. En ese momento dice, oye, wow, yo la regué. Ahora, ahí en ese momento es cuando uno tiene que decir, Señor, perdóname, yo entiendo mi rol, ayúdame que la siguiente vez lo haga. Es la obediencia a Dios. Y otra vez, no es porque lo sienta tampoco, porque ese es el concepto que está explicando Tony Evans, que el amor ágape no es un amor que tú de repente te levantas y quiero amarte. ¿Sí me entiende? Y lo mismo en el ambiente cristiano, es lo mismo. Así como amamos también a nuestras esposas, el amor ágape tiene que demostrarse a todos los creyentes. Aún así no me gusta lo que hace Samuel. Y grite y yo digo, pero lo amo, ¿por qué? Porque el amor agape de Dios me enseña a amarle como Él es. Ahora, si quiero que Él cambie en algo, yo puedo ayudarle de una manera positiva, yo puedo amarle, a mostrarle algo superior, que es el amor de Dios. Que Él diga, wow, cuando yo estoy con el pastor yo me siento increíblemente súper bien y a veces me porto mal y Él sigue dándome amor. ¿Cierto? ¿No es eso? Entonces, nuestras esposas no ven eso, es porque nosotros no tomamos este rol y nos sometemos a quien, a Cristo, y decimos, Señor, confesamos el pecado y alineamos otra vez. Y si hay algo que nos cuesta empezar a orar a Dios, decir, Señor, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo someto mi voluntad a ti? Una cosita más que me parece súper importante y es que en esos momentos, cuando yo vengo a darle la queja a Dios de cómo se está portando mi esposa, por ejemplo, conmigo, sí, porque yo es lo que hago, básicamente. Pero, ¿sabe? Eso es una buena estrategia. Antes... ¿Pero no caía consigo? No. Pero fíjate que muchas veces una cosa que he sentido que me ha dicho es que estoy orando por ella y entonces yo tengo que callarme, me faltó orar por ella, quizá tengo varios días sin orar por ella y yo sé que yo tengo que cubrirla en unas áreas específicas, tengo que cubrirla en oración porque ahí el enemigo se mete y la puede utilizar para dañar el ambiente en la casa, o así como usan nosotros también a veces, ¿cierto? El ambiente en la casa o contra mí. Entonces, me doy cuenta que ha sido básicamente mi error. Yo tengo que, como pastor de mi casa, estar acudiendo constantemente delante de Dios. Pastor, con la pregunta de Manuel, yo creo que esa es la técnica, ¿sabes? Dios. Ahora, la estrategia de cada uno de nosotros va a ser diferente porque son diferentes cosas, son Dios. Le va a dar una respuesta diferente, a lo mejor contigo es así, con Manuel es una forma, conmigo es otra forma, pero esa es la idea es, Señor, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Y honestamente, la mayoría de las cosas que usted va a traer con su esposa, no tiene que pedirle a Dios. Dios ya le dijo, ¿ok? Debo ayudarle a mi esposa a lavar los trastes si ella me pide ayuda. No, that's common sense. Obviamente, Dios me dice que ame a mi esposa es una manera de amar, ¿sí me entiende? La mayoría de nosotros no tenemos que ir en oración a buscar, Señor, revélame, ¿qué hago? Yo entiendo que hay cosas en la vida de la esposa que son difíciles. Y yo sé porque mi esposa hay ciertas cosas que yo veo que están mal, honestamente, y ella no las ve. Y las peleamos por eso y le discuto eso y le he tratado de mostrar eso y no lo ve. Ahora, yo no puedo seguir mal, tengo que venir a decir, Señor, tú sabes que yo veo esto. Yo le he tratado de mostrar esto. Ahora revélale tú a ella esto. Y yo lo voy a seguir haciendo, pero de una manera diferente. Y quiero ayudarme a hacerlo con amor. ¿Right? Y lo mismo ellas, créanme, van a hacer lo mismo con nosotros. No crean que nosotros también, qué bonito, ellas tienen problemas. Nosotros también tenemos muchos problemas. En relación a eso de que voy a lavar algo o hacer fregar, lo que sea. O sea, está la esposa que no trabaja.
Entonces está en su hogar, entonces obviamente el esposo cuando llega pues, espera que la casa esté limpia, pero está la esposa que trabaja y el esposo trabaja, entonces pues yo entiendo como varones, ¿sabes? Tú no puedes pretender que entonces que venga, que haga la comida, que fregue, que hace todo, porque los dos están trabajando. Tú sabes, hello, that's common sense, man, you know. Eso es algo que uno debe decir, mira, ¿tú sabes qué? Pues vamos a organizarnos, vamos a dividirnos la tarea, pues si tú cocinas, cocino yo, lo que sea, yo lavo, o si tienes los nenes grandes, dicen, mira, tú terminas de comer, tú lavas los trastes tú mismo, tú sabes. Pero muchas veces como varones, no, eso es un trabajo de mujer y de mujer. Eso no es Vaya al tercer punto, que no solamente dice tiene que sacrificarse, sufrir, pero tiene que sustituir, ese paso está bueno también, a su esposa. Romanos 5:8 dice, Cristo fue, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿qué cosa? En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y aquí lo que Tony Evans dice es, dice, si un esposo quiere ser salvador, un ejemplo de Cristo en su hogar, debe estar dispuesto a recibir el golpe sin discutir sobre quién tiene la razón y sin defender su derecho de tenerla y decir la última palabra. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? Fue nuestro sustituto. Recibió el castigo de Dios que él no merecía. Entonces dice, si alguien tiene que llevar el castigo en la casa, si alguien tiene que llevar la culpa en la casa, son... Yeah. ¿Sí es cierto? Lo dije. Ajá. Sí, porque también entiendo lo que está diciendo. Hace todo. Ustedes hace rato estaban hablando de sacrificar. Mi vida es sacrificio. O sea, trabajo, salgo a trabajar y llego a la casa, me pongo mi maldito y empiezo a limpiar, a hacer cosas, porque mi esposa también trabaja 15, 16 horas al día. Entonces, es difícil. Y sí, a veces como quiera están cansadas, también así como uno llega cansado. Yo escuchaba a mi mamá que decía, es que tu papá está cansado, está irritado. Yo, pues, pienso ahora, pues también para los dos, ¿sí me entiendes? Entonces, a veces uno guarda silencio y te dicen cosas, ¿no? Está bien. Total, ahorita acá dicen, hey, ¿qué tal estamos arreglando la casa? Si haces la casa así, haces el closet y ya lo tengo freñado de otra manera, no, como quieras, tengo ese lado de la casa y te hago como quieras, ¿verdad? Mira lo que dice en la página 22, dice, dentro del matrimonio, si una esposa hace algo que está mal y que tiene consecuencias negativas, un marido no solo debe perdonarla, sino también protegerla, asumiendo esas consecuencias como si fueran propias. Al hacerlo cumple el papel de sustituto. Así, entonces en vez de si a alguien vamos a echar la culpa, es tomar nosotros la culpa. Porque realmente sí es. El rol nuestro es de ser ese líder, ¿cierto? Y es proteger a nuestra esposa. Entonces, así como Cristo se tomó el lugar nuestro, nosotros tomamos para protegerlo. Por eso es importante que nuestra esposa también no hablemos mal de ella. Yo no creo que ninguno de ustedes habla mal de su esposa. Pero si enfrente de alguien él sabe de la situación, no va a decirle, oye, sí, a mi esposa le gusta hacer esto. No, el rol nuestro es proteger y llevar ese... Ahora, hay personas que uno va a hablar, que a veces tenemos un discipulado personal y obviamente... Si Henry y yo estamos hablando, cerca de él me va a decir, oye, yo veo que eso es diferente. Pero lo que veo muchas veces en público, uno tiende a tratar de mostrar algo acerca de la esposa, y a veces con la buena intención de quizás de que alguien le ayude, pero esa no es la manera de ayudar a la esposa, de hablarlo públicamente. ¿Okay? El rol de ser salvador. Segundo rol es el papel de santificar. Dice la Escritura que debe de santificarla. Dice, cuando una persona es santificada, queda separada de su pasado con miras a su futuro. Esto tiene su aplicación al matrimonio, porque cuando un hombre se casa con una mujer, la aparta de su pasado y la inserta en un futuro que él ha prometido. Y santificación la define un término glorioso que describe el proceso de nuestro crecimiento cristiano desde el momento en que fuimos salvos hasta que entremos en... Esa es santificación. Cuando hablamos de la iglesia, santificación es que nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la eternidad. Es un proceso que tampoco es pasivo. Dios no va a santificarte si tú no haces nada, eso no sucede. Y es lo mismo que Tony Evans me habla mucho, dice, los esposos quieren que le sigan, dice,
Pero mi esposo, dice la esposa, es un carro parado. ¿Cómo voy a seguir algo parado? No se puede, ¿cierto? Si un carro está parado no puede seguirlo. Muchas veces nosotros también en el proceso de santificación estamos parados y no queremos hacer nada. Entonces eso no puede seguir así. Dice, esto es algo que Cristo hace todos los días con cada uno de los creyentes, que junto con los demás compone la iglesia. La iglesia es su esposa y él está, de modo que aparezca el día de su casamiento en todo su esplendor. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Nos está qué? Purificando, santificando, para que llegue ese día y nos presente delante de Dios como una iglesia gloriosa. Ahora, ese es el plan también nosotros con nuestras esposas. El plan es que nosotros también santifiquemos a nuestras esposas. ¿Cómo lo hacemos? El día del requisito. Primero, el requisito es ¿a qué cosa? Y es para servir y amar a nuestras esposas. Ese es el requisito. El proceso dice, aunque dura toda la vida, ¿sí? Aunque dura toda la vida, él menciona una cosa muy sencilla. ¿Qué es? Efesios 5:26 dice. ¿Sí? ¿Qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto. Mire lo que dice página 32. Léalo a alguien. Hay muchos hombres. Hay muchos hombres que quieren ser cabeza de su hogar y desean que sus esposos y sus hijos sepan que ellos son los que mandan. Pero cuando llega la hora de ser pastor en su hogar, demasiados varones cristianos desaparecen en combate. Cierto, ¿no? Es un poco cómico. Yo que escribe bastante. ¿Qué pasa? Entonces cuando es fácil, yo soy el jefe de la casa. Yo soy el líder de la casa. Y cuando llega la hora de pastor de la casa, no. ¿Cierto? Entonces, ese es el problema. El problema es que para que nosotros realmente podamos lavar a nuestra esposa en la palabra, tenemos que nosotros hacer este paso de pastor, de presentar a nuestras esposas la palabra. 1 Corintios 14 dice, la Biblia afirma nuestro rol pastoral de nuestra familia. Leamos 1 Corintios 14 y luego leamos esa cita. ¿No lo leímos antes? Sí, ¿verdad? Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, el contexto cultural en este tiempo es que estas mujeres estaban saltando el orden de Dios y querían asumir el rol de querer ser líderes. Entonces le dicen, no, ustedes aprendan de sus esposas, son los pastores, hablen con ellas, que hablen con ellos, que ellos sean los que les dicen. Entonces, Tony Evans dice, esto es lo que nosotros nos manda, ser el pastor de nuestras esposas. ¿Alguien en la cita que tiene ahí en página 35? ¿Cuántas veces qué? Dice. ¿Cuántas veces a la semana realiza usted un devocional y ora con su esposa? ¿Conoce las necesidades de las cargas que ahora pesan más en el corazón de su esposa? Porque las dos los presentan al Señor regularmente. Los dos los presentan al Señor regularmente. Pueden abrir la palabra y aplicar su verdad a las situaciones a las que enfrenta su familia. Si su esposa necesitaría una guía o una visión espiritual, tendría que pasar por encima de usted y salir fuera de su casa para encontrar a alguien sintonizado con Dios. Tremendo, ¿verdad? Eso es lo que dice ser el pastor del hogar. Se ha convertido en el pastor de su hogar. Y lo interesante es esto, hay mujeres solteras en nuestra iglesia, no voy a decir el nombre, pero una de ellas se acercó a Hugo y le dijo, oye, yo quiero venir, imagínate una mujer soltera, no tiene esposa, yo quiero venir a tu casa, ¿para qué dijo? Para estar en familia y ver cómo hacemos el culto familiar. Una mujer sola. Quiere saber cómo dirigir su hogar. Y anda buscando a alguien que le muestre ese modelo. Y nosotros tenemos todo y no lo hacemos. Por X razón no sabemos cómo. Ahora, hoy día es tan fácil realmente y no toma mucho, ¿cierto? No toma mucho. Es más, nosotros producimos un devocional
en la iglesia, ¿cierto? Ese devocional pudieran leerlo y orar juntos. Eso está ahí, o sea, no hay mucho que... Y ese es el comienzo, obviamente. Quiero decirle que no quiero que se sienta tan mal de que si usted no tiene devocional con su esposa, uy, ya. Pero lo importante es esto. Usted es el pastor espiritual de su familia. Su esposa se siente con confianza de preguntarle las cosas que están pasando. Sabe también la situación espiritual de su esposa, cómo está con el Señor. Sabe cómo están sus hijos espiritualmente. Ese es el rol mío. O sea, yo tengo que saber si mi esposa está dedicando tiempo con Dios y qué está leyendo. Tengo que decir, oye, ¿cómo van? ¿Qué necesita? ¿Necesita algo para estudiar? ¿Qué está estudiando? O hacer algo juntos, o tomar una clase juntos acerca de lo que sea. Estamos aprendiendo juntos, estamos creciendo, estamos hablando sobre también el crecimiento espiritual nuestro, crecimiento espiritual de nuestros hijos. Es también sentarse con mis hijos y ver dónde están con el Señor. Asumir de que ellos son creyentes es un error. Que es porque vienen a la iglesia y son creyentes. No, no son creyentes, solamente por asumir. Yo tengo que sentarme con la chiquita y leer todos sus días, tengo que decirle lea la palabra, tengo que ya sabe leer ella sola, tengo que decirle tiene su tiempo de oración, yo tengo que estar escuchando a veces en el carro, vamos orando, mi esposa o conmigo, vamos oyendo cómo oran, les vamos enseñando cómo orar, están leyendo la palabra, tengo que asegurarme que entienden, que aprendiste, qué es lo que dice la Escritura, que entiendan que el Evangelio es para salvación, que cómo tener esa relación con Cristo, asegurarme que tienen esa relación, y si no, seguir enseñando el Evangelio y motivando. Ese es mi rol pastoral. Pero si yo no sé cómo están mis hijos. Voy a comentar, creo que sí es como dice, pues dejamos a Satanás entrar al jardín, porque yo lo digo de experiencia, cuando no nos levantamos con Dios y esposa en la mañanita a orar un poquito y hablar, meditar, el día se va, o sea, con todas las cosas que suceden en el día, se van para otros lados, ¿entiendes? Donde no debe ser el pensamiento empieza mal, pero cuando te levantes y metes la palabra, yo la necesito, sin él me vuelvo Hulk, ¿no? Eso me tranquiliza mucho y si no, empezamos, los niños también en estos días saben muchas cosas. A mi niño lo aislamos mucho de no dejar ver televisión, escuchar cierta música, y cuando llega y luego escucha una palabra, ¿dónde escuchaste eso? No, eso no lo usamos en la casa, ¿sí? O esto y lo otro. Entonces, si no les damos la educación a nuestros niños y estamos con nuestras esposas, alguien más se va a encargar. Correcto. Entonces, como pastores, ustedes saben que es mi rol, ¿verdad? Mi pastor aquí. Lo saben perfectamente, porque ustedes van a decir, usted es el pastor, esto tiene que ser esto. Piense ahora, usted es el pastor de su casa. Entonces, usted tiene que pastorear a ellos constantemente. Tiene que pastorear a su esposa, tiene que pastorear a sus hijos, aun si están grandes ya. Ese es su rol. Y lo que pasa es que nadie nos ha dicho esto en la vida cristiana. Hemos asumido de que esto, cuando vengan a la iglesia, van los domingos a la escuela bíblica, van a aprender todas estas cosas, y nuestros hijos van a crecer y ser cristianos sirviendo al Señor. ¿Cierto? Esa es la idea que tenemos en la mente. Y la realidad es, se empiezan a revelar. Y entonces empezamos a nosotros ya a la edad de jovencito, empezamos a ver que los niños empiezan a descarriarse y empiezan, oye, pero es que, y uno trata, yo ahora sí. Y es muy tarde. 13, 14, ya pasaron tantos, ahora quieres cambiar. Ahora sí, hay que hacer algo, pero la mayoría de la gente ya no sabe qué hacer. Es que, pues oye, pues es que no hiciste nada todo este tiempo. Así que no se sorprendan si sus hijos después de que salgan de su casa no creen en Cristo. Son ateos. O no creen nada, o no quieren ser parte de nada. Y lo vemos vez tras vez. Pero es porque nuestro rol pastoral no lo estamos cumpliendo. Ese es nuestro rol. Ahora, quiero decirle que usted puede hacerlo todo bien también. Y no garantiza que su hijo también va a caminar con el Señor. Quiero que entienda que nosotros no podemos hacer más de lo que Dios nos manda. Ustedes saben que tenemos 4 hijos, 2 de ellos ya están grandes y casados. Adoptamos los últimos 2 que tenemos hoy día. Entonces, una de las cosas que aprendimos de los 2 grandes es que después que ellos se crecieron, se fueron, se casaron, uno de ellos camina bien con el Señor, la otra está como rebelde contra el Señor, pero le enseñamos la Escritura más a ella
Y lo irónico es que a ella le enseñamos más la palabra que a nuestro hijo. Y ella está rebelde y él está dedicado al Señor. Pero eso nos lleva a nosotros también a pensar y decir, bueno, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué no hicimos? Una cosa que aprendimos cuando recibimos a estos 2 niños que tenemos hoy es, tenemos que entender que mi rol como padre, mi rol primordial es ese, de ser pastor. ¿Y qué es mi rol de pastor? De guiarles a Cristo. ¿Ok? Y asegurarme de que yo estoy haciendo todo lo posible para que ellos conozcan a Cristo y sigan a Cristo. Lo demás no es tan importante. Obviamente ustedes saben que es lo demás, pero no tiene la prioridad que eso tiene. Eso quiere decir que yo tengo que también decirle, y yo les digo esto a Dios, Señor, yo voy a hacer todo lo posible de guiarles por el camino tuyo, pero tú sabes que yo no puedo garantizar que ellos van a recibir esto. Pero mientras yo sea consciente y estoy con eso de que yo he sido obediente a Dios, tengo que estar también en paz. Yo no puedo echarme la culpa y decir, no, pues yo fallé. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? El sentido de culpabilidad que viene después porque dice, oye, ¿qué hice, qué no hice? No, cuando tú obedeces al Señor y lo haces y estás esforzándote, a veces mejor que otras, pero cuando haces ese el centro, tus hijos sabes de que Dios se va a encargar de eso. Y creo yo que Dios va a honrar tus esfuerzos, también iba a obrar en sus vidas. Pero no sucede, no es algo automático. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es esto. Tenemos que enfocarnos más en lo espiritual. Y a veces a nosotros, con los hijos ya grandes, nos decíamos, no queríamos empujarlos con su relación con Dios, porque decíamos, si los empujamos van a decir, ay, no van a querer, o se van a molestar y después no van a querer seguir al Señor. Y resulta que mi hijo, el más grande, dice, oye, pero ¿por qué tú no me empujaste a tener mi devocional, a tener tiempo con Dios? Y le digo, oye, pero es que si te empujamos, te molestabas, o que no te iba a gustar. Y si no te empujamos, ahora también es la culpa nuestra. ¿Sí ve? Entonces dijimos, ok, entonces que aprendimos con estos 2 niños, vamos a empujarlos. Y vamos a ver que Dios se encargue de trabajar en sus corazones. Pero mi deber es no darme por vencido de lo que Dios me ha llamado a hacer como pastor de mi hogar. Y ese es el llamado que tenemos nosotros. ¿Okay? Vea lo que dice Evans. Dice, no vaya por ahí, dice, proclamando soy la cabeza de este hogar, si no está dispuesto también a decir a su esposa y a tus hijos, también soy el pastor de este hogar y estoy dispuesto a cumplir con mi llamado. Además dice, el motivo que no puedan pastorear a sus esposas es que ellos mismos no crecen, maduran. Eso es realmente lo que Tony Evans dice que es la razón por la cual el hombre no puede pastorear, es que no crece y no madura. Piensa en su vida espiritual. Si está raquítico en su fe espiritual, es muy posible que no sabe ni dónde empezar. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí es donde, así como esta mamá soltera dice, quiero saber cómo, usted también diga, oye, Hugo, oye, Henry, oye, Samuel, ¿cómo lo hago? Ayúdame, ¿no? Me dejas venir a tu casa, venimos juntos. Es ahí el discipulado, entra en acción. ¿Ok? Muy importante. Un marido estancado espiritualmente no está en posición de guiar a su esposa. Wow. Fuerte, ¿verdad? Los resultados de la santificación, dice, una esposa que quiera seguir el ejemplo de Cristo debe de prometer a su esposa una relación creciente y santificadora. No una felicidad, o sea, eso es lo que dice la Biblia. No una felicidad ni una utopía. O esta idea de que nuestro matrimonio va a ser súper especial, perfecto. No, dice Tony Edwards, un movimiento hacia la dirección correcta. Eso es lo importante, que tu matrimonio y tu hogar esté moviéndose siempre a la dirección correcta. No perfecta, pero vas para allá. Y te cueste, pero vas a seguir ahí.